Tu coche no sube como antes. Sientes que pisas el acelerador y no pasa nada. En las pendientes parece que se queda sin fuerza, aunque le des a fondo. Si te está pasando, no es algo que puedas ignorar. Esto no es normal y en la mayoría de los casos se debe a fallos concretos que afectan el rendimiento del motor justo cuando más lo necesitas en una subida. Hoy vamos a ver uno por uno los componentes que más comúnmente causan pérdida de potencia en subidas, cómo detectarlos y qué hacer para solucionarlo. Sin adornos, sin rodeos. Solo respuestas claras, prácticas y soluciones reales para que tu auto vuelva a subir como antes. Primero, filtro de aire sucio. El pulmón olvidado del motor. Este pequeño componente es uno de los más subestimados en todo el motor. A simple vista, parece un pedazo de papel o espuma dentro de una caja de plástico. Pero su función es crítica. Dejar pasar solamente aire limpio hacia el interior del motor. Nada de polvo, tierra, insectos o partículas abrasivas. Solo oxígeno puro y libre de impurezas. Lo que muchas personas no entienden es que el motor necesita respirar, igual que vos. Su rendimiento depende directamente de cuánta cantidad de aire limpio puede mezclar con el combustible. Si el filtro está sucio o tapado, ese flujo se reduce drásticamente y la mezcla se desequilibra. Resultado: menos potencia, más consumo y sensación de que el auto se queda sin fuerza. Esto no lo vas a notar en ciudad, con el coche andando tranquilo. Pero apenas la pendiente se empina y el motor exige más oxígeno, el problema se hace evidente. El coche ahoga, pierde respuesta y se arrastra en las subidas como si llevara una casa rodante atada al paragolpes. Y lo peor, este tipo de fallo no siempre da señales. No hay luces de check engine ni códigos de error. Solo la intuición del conductor que siente que ya no empuja como antes. A veces incluso pensás que es la caja de cambios o el combustible. Y el problema está en ese filtro abandonado que no ves desde hace 30.000 kilómetros. ¿La solución? Revisarlo, limpiarlo o cambiarlo. Es una de las tareas más económicas y efectivas que podés hacerle a tu auto. Si vivís en zona urbana con poco polvo, podés cambiarlo cada 15.000 kilómetros. Pero si andás por caminos de tierra, zonas con mucha contaminación o ambientes rurales, conviene revisarlo cada 5.000 a 10.000 kilómetros. No es exageración. El rendimiento lo va a agradecer. Además, si tu coche tiene sensores de flujo de aire, MAF, estos también pueden verse afectados por un filtro sucio. Es decir, un solo problema se transforma en dos: respiración limitada y sensores confundidos. ¿Querés recuperar potencia sin gastar una fortuna? Empezá por ahí. Segunda, bomba de combustible defectuosa, el corazón silencioso del rendimiento. La bomba de combustible es como el corazón del sistema de alimentación del motor. Su tarea: extraer combustible del tanque y enviarlo a presión hacia los inyectores. Pero no se trata solo de mover nafta de un lugar a otro. Debe hacerlo con la presión adecuada, constante y estable, exactamente como lo indica el fabricante. El problema comienza cuando esa presión cae, aunque sea un poco. Porque una bomba de combustible defectuosa no siempre se apaga o deja de funcionar del todo. Muchas veces sigue trabajando, pero a medias. La presión no alcanza los valores correctos y eso se traduce en una entrega de combustible deficiente. Consecuencia directa: el motor no recibe lo que necesita justo cuando lo necesita. Y eso, en una subida, es catastrófico. Vas a fondo con el pedal, el motor gira, pero el coche no avanza con fuerza. Tironea, se ahoga o parece que va retrasado. En algunos casos, incluso se apaga si la carga es muy alta. Y todo esto sin ningún código de error aparente. Hay señales que pueden ayudarte a identificar esta falla. Arranques prolongados, sobre todo en frío. Falta de potencia en aceleraciones bruscas. Un zumbido agudo que proviene de debajo del asiento trasero. Y en casos extremos, pérdida total de empuje en subida. Una bomba de combustible débil no solo compromete la potencia, también puede afectar a los inyectores, al rendimiento general y al sistema de encendido. Porque cuando la presión cae, todo el equilibrio de la mezcla aire-combustible se altera, y el motor empieza a trabajar forzado, desequilibrado, ineficiente. Para diagnosticarlo correctamente necesitas un manómetro que mida la presión en el riel de inyección. Si esa presión está por debajo de lo que dice el manual de servicio, aunque sea ligeramente, la bomba es sospechosa. También puede ser el filtro de combustible obstruido o el regulador de presión con fugas, pero todo empieza revisando ese corazón silencioso. Y un consejo importante: nunca manejes con el tanque al mínimo.
Mucha gente tiene el mal hábito de esperar que se encienda la reserva para ir a cargar. Eso hace que la bomba trabaje sin suficiente combustible alrededor, se recaliente y se desgaste mucho más rápido. La gasolina no solo alimenta el motor, también enfría la bomba. Si no hay suficiente, se sobrecalienta y muere prematuramente. ¿La solución? Si la bomba está fallando, hay que cambiarla. Nada de parches ni de bombas genéricas de dudosa procedencia. Invertí en una pieza original o de marca reconocida. Porque si el corazón no late bien, el resto del sistema no sirve de nada. Y en una subida empinada, eso marca la diferencia entre llegar o quedarse a medio camino. Tercero, inyectores obstruidos. Precisión perdida, potencia desperdiciada. Los inyectores son los cirujanos del motor. Su trabajo es quirúrgico, pulverizar el combustible con una precisión matemática dentro de la cámara de combustión. No es solo tirar gasolina, es hacerlo con el ángulo, la presión y el momento exacto para lograr una mezcla explosiva perfecta. Pero cuando están sucios, obstruidos o goteando, esa precisión se pierde. Lo que antes era una niebla perfectamente atomizada, se convierte en chorros desiguales, que queman mal o directamente no queman. Resultado: potencia perdida, cilindros desbalanceados, fallos de combustión y un motor que parece tener tos. En ciudad, con baja exigencia, esto puede pasar desapercibido. Pero cuando te enfrentas a una pendiente, donde el motor necesita empujar fuerte, el desequilibrio se hace evidente. El auto titubea, pierde fuerza, vibra y parece luchar contra sí mismo, como si un corredor olímpico estuviera corriendo con un pulmón pinchado. ¿Y cómo saber si los inyectores están fallando? No siempre aparece una luz de check engine. Pero sí hay pistas: arranques difíciles, consumo elevado, tironeos al acelerar, aumento del humo por el escape, y esa molesta pérdida de potencia cuando más la necesitas. Además, el motor suele sonar más tosco, menos fino. Limpiarlos es una opción viable, sobre todo si el problema es suciedad y no daño mecánico. Hay aditivos que se pueden agregar al tanque y limpiezas más profundas que se hacen en talleres con máquinas de ultrasonido. Pero si el inyector está dañado internamente o su electroimán falla, hay que reemplazarlo. Y un consejo que no falla: usa combustible de buena calidad. La nafta de baja pureza o con exceso de aditivos baratos genera residuos que, con el tiempo, tapan los inyectores. Cuidar lo que entra al tanque es cuidar la precisión del motor. Y sin precisión no hay fuerza. Cuarta, bujías en mal estado. Sin chispa no hay explosión. Podés tener combustible, aire, sensores funcionando a la perfección. Pero si no hay chispa, no hay combustión. Y la chispa, esa pequeña descarga que enciende todo, viene de las bujías. Son pequeñas, sí, pero sin ellas, el motor es un montón de metal inútil. Cuando una bujía está gastada, sucia o simplemente vieja, empieza a generar una chispa débil, intermitente o fuera de tiempo. El resultado: mezcla que no enciende bien, explosiones irregulares, pérdida de potencia y en casos graves, daño a pistones o válvulas por detonaciones mal sincronizadas. En las subidas, esto es letal. Porque ahí el motor necesita que cada explosión sea perfecta, potente y sincronizada. Si una bujía falla, ese cilindro deja de aportar y el coche literalmente trabaja cojo. Vas a notar tironeos, vibraciones raras, pérdida de empuje y una respuesta floja aunque vayas a fondo. El mantenimiento de las bujías es sencillo y barato, pero muchas veces ignorado. Cambiarlas cada 30.000 a 50.000 kilómetros, o más si son de iridio o platino, puede ahorrarte muchos dolores de cabeza. Y no uses cualquier bujía. Tiene que ser del tipo y grado térmico que recomienda el fabricante. Ni más caliente, ni más fría. Lo justo. Además, no te olvides de revisar los cables de bujía, si aplica, o las bobinas individuales. Porque si el problema no es la bujía, puede estar en la alimentación de esa chispa. Un cable roto o una bobina defectuosa genera exactamente el mismo efecto. En resumen, sin chispa no hay explosión. Sin explosión no hay fuerza. Y sin fuerza, no subes ni una lomita. Quinto, sensor MAF o sensor de oxígeno defectuosos. En los autos modernos, el cerebro detrás del rendimiento del motor es la ECU, Unidad de Control Electrónico. Esta pequeña computadora toma decisiones en tiempo real, basándose en lo que le informan varios sensores distribuidos por el motor. Y dos de los más importantes para lograr una combustión eficiente son el sensor MAF, Mass Airflow,
y el sensor de oxígeno. El sensor MAF se encarga de medir cuánta masa de aire entra al motor. No volumen, masa. Esa diferencia es clave. El aire cambia de densidad con la temperatura y la altitud, así que para una mezcla precisa, el motor necesita saber cuánto oxígeno real está entrando. Si este sensor se ensucia por polvo o residuos de aceite en la admisión, empieza a enviar datos erróneos. ¿Qué hace la ECU con esa información mala? Ajusta la inyección de combustible, mal. ¿El resultado? Una mezcla pobre, el motor se ahoga, tironea, no responde como debería. Por otro lado, el sensor de oxígeno está ubicado en el escape, y su función es decirle a la ECU cómo salió la combustión. Si sobró oxígeno, mezcla pobre. O faltó, mezcla rica. La ECU lo usa para corregir en tiempo real cuánto combustible inyectar. Pero con el tiempo, este sensor se contamina. Residuos de gasolina sin quemar, aceite, y el calor extremo del escape lo desgastan. Cuando empieza a responder lento o con datos inexactos, la ECU se desorienta. Y cuando la ECU no sabe qué hacer, empieza a adivinar. Literalmente, es como si tu coche estuviera trabajando con los ojos vendados. ¿En qué lo notas? Arranques irregulares, tirones al acelerar, ralentí inestable y, por supuesto, pérdida de potencia en subidas. Porque en esos momentos críticos, cuando el motor necesita respuestas rápidas y precisas, los sensores están mandando señales fuera de tiempo o equivocadas. ¿Y qué podés hacer? Primero, escanear el coche con una herramienta OBD2 que permita ver datos en tiempo real. Así podés comprobar si el sensor MAF varía su lectura cuando acelerás, o si el sensor de oxígeno oscila correctamente su voltaje. Si ves datos congelados, demasiado estables o incoherentes, ya tenés una pista. El sensor MAF, si está solo sucio, se puede limpiar con un producto específico para MAF, nada de W40. No lo toques, no lo sopletees con aire a presión, ni lo frotes. Es extremadamente sensible. Solo rocea el limpiador, déjalo secar y volvé a montar. A veces ese solo paso transforma el comportamiento del motor. El sensor de oxígeno, en cambio, no se limpia. Si está viejo o lento, hay que reemplazarlo. Usa uno compatible, no universales, que vienen con cables para soldar. Cuanto más directo, mejor. Un sensor que tarda medio segundo más de lo que debería en enviar su lectura, ya está arruinando toda la eficiencia del motor. En resumen, cuando los sensores que le dicen al motor cómo respirar y cómo ajustar la mezcla están equivocados, el motor no puede dar lo mejor de sí, y esa falta de precisión se siente donde más duele, en las subidas. 6. Catalizador obstruido, el cuello de botella del escape. El catalizador es uno de esos componentes que pocos entienden, pero que es absolutamente vital para que el coche rinda bien y contamine menos. Su trabajo es filtrar los gases de escape y convertir los elementos más tóxicos, como el monóxido de carbono o los óxidos de nitrógeno, en compuestos más inocuos. Y lo hace gracias a una estructura interna cerámica recubierta de metales preciosos como el platino, paladio y rodio. Hasta ahí todo bien. El problema empieza cuando esa estructura se obstruye. Con el tiempo, el catalizador se va tapando. ¿Por qué? Por residuos de combustión mal hecha, aceite quemado, gasolina sin quemar, partículas de hollín y carbonilla. Todo eso se va acumulando como colesterol en una arteria, y el flujo de gases hacia el escape empieza a bloquearse. ¿Y qué pasa cuando el escape no puede salir libremente? Que el motor no puede meter aire nuevo, porque en un motor de combustión, para que entre aire limpio, tiene que salir el aire quemado primero. Si eso no pasa, el motor se ahoga. Pero por el otro lado, no puede exhalar. ¿En qué se traduce? En un motor que gira, pero no empuja. En un coche que en plano más o menos se la banca, pero en una subida se arrastra como si llevara un remolque atado. Podés pisar el acelerador hasta el fondo. El tacómetro sube, pero el coche no. Y lo peor, no hay testigos de advertencia. Es un fallo silencioso, pero devastador. Algunos síntomas comunes. El coche se calienta más de lo normal. El ralentí se vuelve irregular. Huele a gasolina sin quemar en el escape. Y en algunos casos incluso se apaga cuando lo exigís demasiado. Si escuchás un silbido metálico en el escape, o sentís que el coche sopla pero no corre, poné al catalizador en la lista de sospechosos. ¿Cómo se diagnostica? Hay varias formas. Una es medir la presión de contrapulsación en el escape antes y después del catalizador. Si hay una diferencia muy grande, está obstruido.
Otra opción es usar una cámara térmica después de un trayecto exigente. Si el catalizador está demasiado caliente en comparación al resto del escape, está saturado. ¿La solución? Si está parcialmente tapado, hay aditivos que pueden ayudar a disolver residuos ligeros, pero si está colapsado, no hay magia. Hay que reemplazarlo. Algunos optan por vaciarlo, hacer un bypass, pero eso es ilegal en muchos países. Afecta las emisiones y puede hacer que el motor funcione aún peor si los sensores quedan confundidos. El catalizador no está ahí para molestar. Es parte de un sistema que depende del equilibrio. Si se tapa, es como correr con la nariz tapada, y cuando hay que subir una cuesta, el ahogo se vuelve insoportable. 7. Embrague desgastado. En los autos con caja manual, el embrague es el nexo directo entre el motor y las ruedas. Su función es simple, pero vital: transmitir la potencia generada por el motor hacia la caja de cambios y, de ahí, al suelo. Cuando está en buen estado, el embrague engancha con firmeza, sin resbalar, y todo lo que genera el motor se traduce en empuje. Pero cuando empieza a desgastarse, esa transmisión se vuelve deficiente, como si tuvieras una fuga de energía invisible entre los pedales. ¿Y cómo ocurre esto? El embrague funciona con un disco recubierto de material de fricción que presiona contra el volante del motor. Cada vez que apretas el pedal, separas esas superficies. Cada vez que lo soltás, se vuelven a unir. Con el tiempo, el material de fricción se desgasta. El disco pierde grosor y la presión no es suficiente para mantener el acople. El resultado: patinamiento. En situaciones normales, esto puede pasar desapercibido por un tiempo, pero en las subidas, donde el motor necesita transmitir el máximo torque posible para vencer la gravedad, un embrague gastado es como una correa resbalosa en una polea. Girás, pero no avanzás. Lo sentís claramente. Pisás el acelerador, el motor sube de revoluciones, pero el coche apenas se mueve. Hay un desfase claro entre el ruido del motor y el movimiento real. A eso se le llama deslizamiento del embrague, y es una señal inequívoca de que ese disco ya está pidiendo jubilación. Otros síntomas que acompañan: olor a quemado después de exigir el auto, sobre todo en subidas; pedal de embrague más alto de lo normal; vibraciones al soltar el pedal; o dificultad para entrar en primera o reversa sin tirones. Todo eso apunta a un embrague que ya no engancha como debería. Y ojo, no se trata solo del disco. El sistema incluye también el plato de presión y el rulemán de empuje. Si alguno de estos falla, el comportamiento puede ser igual de errático. Por eso, cuando llega el momento de cambiar el embrague, lo mejor es hacerlo en conjunto. Kit completo. Nada de cambiar solo el disco, porque el ahorro es mínimo y el riesgo de tener que volver a fosa a abrir todo en poco tiempo es altísimo. La reparación, lamentablemente, no es barata. Implica desmontar la caja de cambios y muchas veces también el subchasis. Pero si ignorás los síntomas y seguís forzando el sistema, no solo perderás potencia, podrías dañar el volante del motor, encareciendo aún más la reparación. En resumen, si el motor suena fuerte pero el coche no empuja, si las subidas se vuelven un suplicio y sentís que el esfuerzo no se traduce en avance, no es magia negra. Es tu embrague diciendo: ya no puedo más. 8. Transmisión automática con fallas. El engranaje que rompe la armonía. Si tu auto es automático y sentís que ya no sube como antes, no descartes la transmisión. Porque en estos sistemas, todo depende de cómo la caja interpreta lo que el motor necesita. Si la transmisión falla, no importa cuánta potencia tenga el motor, simplemente no llega al suelo. La transmisión automática tiene una lógica distinta. No hay pedal de embrague, ni control directo del conductor sobre los cambios. Todo lo decide la ECU de la caja en base a sensores de velocidad, carga, temperatura y aceleración. Si alguno de esos sensores empieza a enviar datos erróneos, o si el fluido de transmisión está viejo, contaminado o bajo de nivel, la caja comienza a tomar decisiones equivocadas. Uno de los primeros síntomas es la lentitud en los cambios. El coche tarda en bajar de marcha cuando lo necesitas, especialmente en subidas. Vas a fondo y en lugar de reducir para ganar torque, la caja se queda dormida en una marcha alta, como si no entendiera lo que querés. O al revés, baja de golpe y el motor se revoluciona innecesariamente, sin que eso se traduzca en empuje real. Otro signo claro es el deslizamiento de los engranajes internos. Es como si el motor patinara internamente. Gira, pero la caja no lo acompaña.
Esto pasa por desgaste en los discos de fricción o por pérdida de presión hidráulica interna. También puede haber tirones secos al cambiar de marcha, retardo entre marcha y marcha, o incluso momentos en los que el coche no responde al acelerar. El aceite de transmisión, ATF, es clave en todo esto. No solo lubrica, también sirve para accionar los componentes internos por medio de presión hidráulica. Si ese fluido está contaminado, quemado o bajo de nivel, la caja pierde eficiencia. Y lo peor, muchas transmisiones modernas no tienen varilla para revisar el nivel. Hay que hacerlo por métodos específicos, con el coche caliente y en condiciones controladas. ¿Y qué se puede hacer? Primero, un diagnóstico con escáner profesional. No sirve cualquier OBD2, tiene que ser uno que lea la EQ de la transmisión. Ahí vas a poder ver si hay errores en los solenoides, sensores o estrategias de cambio. Segundo, revisar el estado y nivel del ATF. Si está oscuro, con olor a quemado o tiene partículas metálicas, necesitas un cambio urgente, o peor. En algunos casos, solo basta con reemplazar el aceite y el filtro interno de la caja. En otros, puede que haya que reparar solenoides o sensores. Pero si el desgaste es avanzado, se impone la reparación mayor o el reemplazo de la transmisión completa. Por eso, actuar a tiempo es fundamental. No subestimes las señales. Una transmisión automática que empieza a fallar no lo hace de un día para otro. Va avisando, poco a poco. Pero si no escuchas esos avisos, un día no va a subir ni la rampa del estacionamiento. La pérdida de potencia en subidas no es un castigo divino, ni un síntoma inevitable del paso del tiempo. Es una señal clara de que algo en tu auto no está funcionando como debería. Y como viste en este video, la mayoría de las causas tienen solución. Desde un filtro de aire olvidado, hasta un sensor desajustado, pasando por bujías, inyectores o incluso el embrague. Cada componente cuenta. Lo importante es no ignorar las señales. Si el coche ya no responde como antes, si sentís que en las pendientes va con esfuerzo, que vibra, que no empuja, no lo dejes pasar. Postergar estos síntomas solo lleva a daños mayores y a gastos que podrías haber evitado. La buena noticia es que muchos de estos problemas se pueden detectar y resolver con una revisión básica y sin vaciar la billetera. No necesitas ser mecánico, solo prestar atención, hacer mantenimiento a tiempo y escuchar lo que tu coche está tratando de decirte. Porque sí, los autos también hablan. No con palabras, pero con vibraciones, con ruidos, con olores, con falta de respuesta. Y si les das la atención que merecen, te lo van a devolver con creces, especialmente cuando el camino se empina. Así que ya sabes, si querés que tu coche vuelva a subir como antes, no busques milagros, busca causas y empezá por lo más simple. Porque a veces, recuperar la fuerza de tu auto no está en cambiarlo, sino en entenderlo.